Dios les bendiga, Dios les guarde y en el nombre poderoso de Jesús reciban bendiciones a través de este estudio bíblico. Este es nuestro tercer estudio bíblico donde estamos, ¿verdad?, desarrollando el discipulado para aquellos que van a ser bautizados en las aguas. Espero en el nombre poderoso del Señor que sea de gran bendición para ti. En este estudio bíblico estaremos hablando acerca del bautismo en las aguas. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estamos estudiando el origen y métodos del bautismo. La definición de la palabra bautismo. Bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que es sumergir, zambullir, inmersión completa en un líquido. Es como cuando se tiñe una tela. Cuando usted va a teñir una tela, usted lo mete en un cubo con agua y usted se asegura de que esté totalmente empapado para que pueda recoger todo el tinte. ¿Qué era el bautismo de Juan el Bautista? Porque vamos a ver la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que Jesús instauró. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan era un llamado para el arrepentimiento, era una preparación para recibir al Mesías. Es como cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe, de que confesamos nuestros pecados, a diferencia de que el bautismo de Juan no perdonaba los pecados. Era un momento de arrepentimiento, pero era Dios quien perdonaba los pecados del que se bautizaba en Juan. A nosotros nos perdona y nos libra y nos limpia la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. El bautismo ordenado por Jesús no es una opción, es un mandato para todo creyente, para toda la iglesia de Cristo. Dice en Marcos 16, 15 y 16: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante que si tú has creído en Cristo, si has entregado su corazón a Él, hagas esta ordenanza, este mandamiento que Cristo nos da de bajar a las aguas. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Pues mire, ellos siempre enseñaron la importancia y la necesidad de que todo creyente se bautizara. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Los apóstoles siguieron el mandato dado por Jesús de Nazaret.
También ellos bautizaron a muchos, porque fue un mandato del divino Jesús, un mandato que nuestro Señor nos dejó para que nosotros cumpliéramos y recibiéramos la plenitud de la salvación. Jesús estableció la fórmula correcta para realizar el bautismo. Capítulo 28 de Mateo 19, que ya lo habíamos leído, pero volvemos a leerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es necesario que todo aquel que ha rendido su corazón a Jesús se bautice. Pero tenemos que hacer la salvedad. Si alguien recibe a Cristo como su Salvador y en ese mismo momento muere, no necesariamente tiene que bautizarse, porque se fue salvo. Pero nosotros, los que seguimos viviendo, que vamos a seguir viviendo aquí bajo el parámetro de Dios, es necesario que nos bauticemos. Y el versículo 20 es importante para los que se bautizan, que guardemos todas las cosas que Cristo nos ha dejado, porque Dios, Jesús, el Espíritu, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Requisito para ser bautizado en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, creer en Cristo, en su resurrección, recibirlo como Salvador, confesando los pecados para el perdón de los pecados. Por eso ya tú hiciste tu confesión de fe, recibiste a Cristo como tu Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero ahora vas a terminar de completar lo que ya comenzaste aquel día. ¿Por qué los evangélicos cristianos, especialmente la rama de más avivamiento, no bautizan a los niños? Porque los niños no tienen la capacidad de entender el proceso. Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Los presentamos como Jesús fue presentado a los 8 días. Dice Lucas capítulo 18, versículos 16 y 17. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, los niños están libres de pecado. Y Jesús, por tanto, si un niño muriera sin bautismo, no muere en pecado y va al paraíso, al tercer cielo con Dios. Pero los estamos educando para que en su momento reciban a Cristo como su Salvador. Propósito y efecto del bautismo. Es parte de nuestro proceso de salvación y crecimiento espiritual. Mostramos nuestra salvación y seguridad que hemos vencido en Cristo Jesús nuestra naturaleza de pecado. Mira lo que dice Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús es tu Señor, ya lo recibiste, ahora vamos a bautizarnos en el nombre de Jesús. El bautismo nos muestra el nuevo nacimiento espiritual. En el bautismo podemos ver cómo Dios en Cristo Jesús lava nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al bajar a las aguas es como si estuviéramos sumergiéndonos en la sangre de Cristo que limpia todos nuestros pecados. Nacemos de nuevo por la voluntad de Dios. Es un acto de gracia de parte de Dios y al salir del agua comenzamos. Es como cuando salimos de Cristo Jesús libre y victorioso. Estamos en vida nueva en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12.
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Cuando somos bautizados, también morimos con Cristo en la cruz. Y luego cuando salimos de las aguas, salimos resucitados con Jesús. Qué acto hermoso, ¿verdad? Donde podemos ver gráficamente cómo fue la muerte de Jesús, porque en él murimos todos, y cómo es su resurrección, porque en él resucitamos todos. Como creyentes nos identificamos con la sepultura de Cristo. El viejo hombre muere y es sepultado. Al morir el viejo hombre somos libres del pecado. Romanos capítulo 6 versículos 7 y 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. El bautismo es un paso de obediencia para el creyente. Todo creyente que obedece la palabra anhela no solo aceptar a Jesús, anhela bautizarse. Al obedecer el mandamiento de Jesucristo nos sometemos a él totalmente. La naturaleza de desobediencia ahora la podemos vencer. Dice Romanos capítulo 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, nosotros no vamos a cuestionar por qué tenemos que bautizarnos. Sencillamente Cristo dijo que nos bautizáramos. Y en obediencia, aunque el mundo nos diga que no, aunque el mundo diga que esto no debe de ser, nosotros lo vamos a hacer porque hemos creído en Cristo. Y como le hemos creído a Él, en nosotros ya no opera el espíritu de desobediencia en este mundo. Ahora nosotros estamos obedientes y queremos hacer su voluntad. El bautismo es un paso de obediencia para el creyente. El cuerpo que sirvió al pecado ha sido sepultado y ahora los miembros de este cuerpo están presentados a Dios para hacer su voluntad divina. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra parte carnal también está sujeta a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine pues el pecado en vosotros, cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. El bautizarnos es nuestra muestra de obediencia y fe a Jesús. Es de los primeros pasos que damos hacia una obediencia completa. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Espero en el nombre poderoso de Cristo que este estudio acerca de lo que es el bautismo
aclaré tus dudas. Si quedara alguna duda, cuando estemos en la iglesia puedes hablar conmigo o me puedes textear y la clarificaré. Lo importante es que sigas estudiando la palabra poderosa de Dios y que estés disponible y dispuesto a bajar a las aguas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones en Cristo Jesús.